¿Cómo reza el 1108? Dice, si se lega una cosa, o sea, legar, ya saben ustedes que es un legado, con calidad, o sea, con condición de no enajenarla, y la enajenación no comprometiera ningún derecho de tercero, la cláusula de no enajenarse tendrá por no escrita. Hay otro artículo, el 1059, el 1059. Entonces, por ejemplo, el 1057 reza, no es lícita la condición de no impugnar un testamento por defecto de forma, puesto que la formalidad de los testamentos es de orden público. Entonces, me doy a entender para que podamos comprender todas estas condiciones contrarias a las buenas costumbres, condiciones prohibidas por la ley, es necesario que leamos el artículo 1564 y lo relacionemos con el 1108, 1058 y 1059. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, abogada. Ok. Ahora vamos a las condiciones positivas y negativas. Según la regla del artículo 1379, la condición, ahí lo dice el artículo, la condición de que no ocurra algún suceso en un tiempo determinado es una condición positiva. ¿Por qué? Porque consiste en ¿y qué efecto tiene ese acontecimiento? Tiene por efecto de que el acontecimiento ocurre dentro de tiempo. Estamos hablando de condición positiva. ¿Y esto qué es? Esto es que es valor a la obligación, pero la extingue si el acontecimiento ocurre pasado ese tiempo o fuera ya indudable que no va a ocurrir. Vuelvo a repetir, la extingue si el acontecimiento ocurre pasado ese tiempo o fuera ya indudable que no va a ocurrir. Por ejemplo, estamos en condición positiva. Por ejemplo, pone por condición casar a término de 10 años. Si este tiempo sí que el matrimonio se realice, la obligación del deudor se extingue. ¿Por qué? Porque no se casó en el término de 10 años. O bien, otro ejemplo, si se promete alguna cosa, la condición de casarse una persona en el término de 10 años y esa persona muere dentro de ese tiempo sin haber contraído el matrimonio, la obligación también se extingue. ¿Por qué? Porque es probable que tal matrimonio. Por eso es que te digo, la decisión positiva, que reza el 1309, de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado, es una condición positiva porque consiste en que acontezca una cosa y tiene el efecto de que vale si el acontecimiento ocurre dentro de ese tiempo, ¿verdad? O sea, que le da valor a la obligación, pero la extingue si el acontecimiento ocurre pasado tiempo o fuera ya indudable que no va a ocurrir. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso les digo, poner por condición casarse en el término de 10 años. Si este tiempo pasa sin que el matrimonio se realice, la obligación del deudor se extingue. O bien, si casarse en una persona en el término de 10 años y esa persona muere dentro de ese tiempo sin haber contraído el matrimonio, la obligación también se extingue. ¿Por qué? Porque es indudable que tal matrimonio no podrá realizarse. ¿Me doy a entender? Esa es la positiva. Ahora vamos a la condición negativa. El artículo 1380 regula la condición negativa y la divide, ahí la tienen, esto no necesitan escribirlo, y la divide en condición negativa en tiempo determinado y condición negativa en tiempo verosímil. Entonces, ¿qué es condición negativa en tiempo determinado? Entonces, la condición negativa o tiempo determinado consiste en que no acontezca, por eso se llama negativa, en que no acontezca en un tiempo determinado, haciendo eficaz la obligación desde que pase ese tiempo, o sea, que ya es evidente que el acontecimiento no puede ocurrir. Repetir. La condición negativa a plazo tiempo determinado consiste en que no acontezca algún suceso en un tiempo determinado y hace eficaz la obligación desde que pase ese tiempo, o sea,
ya es evidente que el acontecimiento no puede ocurrir. Por ejemplo, no puedo entrar en determinada casa en el término de un año. Si pasa el año sin haber entrado en la sin haber entrado a la casa, o en el transcurso de ese año la casa se destruye, entonces la obligación desde luego empieza a ser eficaz. Por eso se llama condición negativa en tiempo determinado. Esta condición negativa a plazo a tiempo determinado lo contempla el párrafo primero del artículo 1380, ¿ok? Por eso se llama negativa, no entrar en algún lugar. ¿Cuándo se hace eficaz la obligación? Cuando pasa el tiempo y no entraste al lugar que... Ahora, condición negativa en tiempo verosímil. Miren, lo verosímil muchas veces tienden a equivocarlo con lo tácito. Se parece, pero no es lo mismo. ¿Esta condición en qué consiste? Consiste en que no acontezca un suceso en tiempo no fijado, en que no acontezca un suceso en un tiempo no fijado, en cuyo caso la condición deberá reputarse cumplida ¿cuándo? En el se hubiera querido señalar. Lo dice el artículo 180. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta condición? Que el acontecimiento por conducción no puede ocurrir para que tal condición se repute cumplida cuando en el plazo que verosímilmente han querido señalar las partes. Se contempla esta regla en el párrafo segundo del artículo 1380. Les voy a poner un ejemplo. Le digo yo a Saraí, Saraí es una gran ganadera. Y le digo, Saraí, te voy a dar 5 quintales de maíz si tu ganado no entra a mi siembra de maíz. Ustedes saben, ahí no le estoy diciendo a Saraí si tu ganado no va a entrar en un mes ni en un año. Ustedes saben que para cortar el café hay una fecha, para el corte de maíz hay otra fecha, para el corte de frijoles, corte de zafra, siempre hay fechas determinadas que se valoran por la naturaleza. Entonces, cuando yo le digo, Saraí, te voy a dar 5 quintales, si tu ganado no entra durante el corte de maíz a mis graneros, entonces ahí uno tiempo se deduce que Saraí sabe que el ganado de ella no puede entrar a mis graneros, a donde tengo mi siembra, se está cosechando X o Y producto, ¿ok? Entonces, esto es lo que significa condición negativa en tiempo verosímil, en que no acontezca un suceso en un tiempo no fijado, o sea, no hay un día, un tiempo fijado, decir, por ejemplo, en Semana Santa, hay Semanas Santas que caen en marzo y hay Semanas Santas que caen en abril. Doy a entender, hay días de las madres que caen un día y días de las madres que caen otro. Entonces, no, siempre cae el mismo, pero en la misma fecha, pero en diferentes días. Puede ser un lunes, puede ser un miércoles, ¿me doy a entender? Muy bien. Eso es la condición negativa en tiempo determinado y condición negativa en tiempo verosímil. Condición que se reputa cumplida. Esto es bien importante y esto se da mucho en los tribunales de la República. Miren, ¿ve? ¿Cuál es la condición que se reputa cumplida? Es la condición que sin cumplirse se reputa cumplida. ¿Y por qué se reputa cumplida? Porque el deudor impide voluntariamente su cumplimiento. El deudor impide voluntariamente su cumplimiento. ¿Qué significa? Significa que si la persona que se obliga a dar una prestación obstaculiza con propósito, ¿verdad?, el cumplimiento de la condición que la otra se sujeta, se tendrá por cumplida. Les voy a dar un ejemplo. Vengo yo y le digo a Ever García, Ever, fíjate que me vienen furgones con fardos de telas italianas.
y le digo, haceme el trámite de sacarme, por favor, los furgones. Yo te voy a regalar 5 fardos de tela italiana para muebles. Entonces viene Ever, se va para Puerto Cortés, abogada. Ya los furgones ya llegaron. Abogada, necesito que me mande para, y yo, Caneles, no le mando nada. Abogada, mire que un amigo me prestó para poder sacar los furgones, pero aquí vienen con los candados y todo. Vamos para la agencia a vocecito que me lo documentos, yo no le mando nada. ¿Por qué García no cumplí con lo dado? Porque yo de manera voluntaria no quise ayudarlo. ¿Y por qué alguien no puede quedar ahí? ¿Por qué? Porque me di cuenta que le había ofrecido 5 fardos de tela italiana y era demasiado de pagar. Entonces, a una persona y cuando hay trabajo en deuda por incluido. Entonces viene Ever y va a los tribunales de la República. ¿A qué? A solicitar que le pague los 5 fardos de tela. ¿Cómo la va a reputar el tribunal la acción? La va a reputar cumplida. ¿Por qué? Porque yo, el obligado, ¿verdad? Yo, el obligado, impedí voluntariamente que García cumpliera con lo pedido. ¿Me doy a entender? Entonces, en ese caso, la obligación, aunque no se haya cumplido, se reputa cumplido, ¿verdad? Pero no está, esto es bien importante, intentar impedir el cumplimiento de la condición. Es preciso impedirla, pero impedirla, o sea, ahí no habrá nada, caso sea imputable al tutor, ¿verdad? O sea que es importante que sobrevenga directamente del obligado. Yo fui la que hablé con Ever y es él el que no hizo el trabajo porque yo no le proporcioné la que lo hiciera. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Sí, disculpe, abogada, se le escuchó un poquito entrecortado. ¿Cuál era? Estaba explicando por qué usted no quisiera darle esos 5 fardos de tela. ¿Por qué podría ser? Sí, que cuando los pactamos, yo considero después que le estoy dando y hay alguien que con un fardo de tela se conforma. Pero Ever García no cumplió con lo pedido porque yo voluntariamente, al no proporcionarle los documentos, al no proporcionarle el dinero, al no proporcionarle nada para que cumpliera con la condición, hago por medio de una tercera persona. Entonces puede Mario decirme, pero usted, abogada, me dijo que tenía, y yo no saqué la mercadería porque usted se opuso lo necesario No se le escucha bien, abogada. No se le entiende, abogada, No se le claramente. entiende, abogada. Bueno, chicos, pues, si no se me entienden, ¿cómo creen que puedo seguir dando clases si no me entienden? No se me escucha absolutamente nada. No, abogada, es que cuando está explicando algo se empieza a cortar, entonces quedamos a medias. Voy a cambiar de lugar. Ahí la puedo ir para afuera. Voy a cambiar de lugar a ver si logro una mejor. Permítanme un segundo. Bueno, ¿aquí me escuchan mejor? ¿O no? Sí, abogada. Sí, abogada. Sí, abogada. Sí, se le escucha mejor. Entonces, bueno, me tuve que venir a una terraza. Se oye ruido de todos lados, pero bueno. Entonces, chicas, esa obligación se reputa cumplida, aunque no se cumplió. ¿Pero por qué se reputa cumplida? Se reputa cumplida porque el deudor, que en este caso sería yo, impedí voluntariamente que el abogado Ever García hiciera todos los trámites adecuados para poder sacar la mercadería. Y como yo no le quiero pagar,
porque me di cuenta que le había ofrecido 5 fardos de tela cuando Marvin Hernández, que ojalá que hoy tenga bueno el micrófono, cuando Marvin Hernández me lo puede sacar por un fardo, entonces es ilógico que yo ya no le quiero pagar. Entonces puede Ever ir a los tribunales de la República, reclamarme el pago de los 5 fardos que le prometí. Sí puede perfectamente. ¿Cómo va a reputar el tribunal esa obligación? La va a reputar cumplida. ¿Por qué? Porque yo como deudora impedí voluntariamente que Ever, no hiciera el trabajo, y no lo hizo, no porque no quiso, sino porque yo no le facilité los medios. ¿Me doy a entender? Abogada, pero sin ningún, o sea, sin ningún documento o no, solo por la vía oral. Nosotros los abogados hablamos con documentos, abogado. Nosotros hacemos un contrato de servicio. Usted no va a ir a los tribunales de la República si no lleva sus papeles, como va a ir a decir a un tribunal que le deben 5 fardos de tela si no lleva un contrato de servicios profesionales. ¿Me doy a entender? Y ahí dentro de los servicios profesionales se pone que tiene que pagarle con 5 fardos de tela y que le va a proporcionar todos los medios idóneos para la efectividad y el éxito del proceso. ¿Me doy a entender? Sí, abogada, gracias. Ok, amor, a la orden. Muy bien. Ahora vamos a ir al artículo 1382. Pongan atención a esto porque esto es un poco complejo, ¿ok? Vamos a pedirle, por favor, Marvin Hernández. A ver si está Marvin Hernández. Yo se lo leo, Marvin Hernández. yo se lo leo. Muy bien, Marvin. ¿Me puede leer el artículo 1382? Muchas gracias, Marvin, por haber arreglado el micrófono. Ok, amor. 1382. Los efectos de la obligación. Los efectos de la obligación condicional de dar, una vez cumplida la condición, se retrotraerán al día de la constitución. Se retrotraen. Perdón. Se lo voy a leer otra vez más corrido, abogada, que ahora yo no sé palabras. Muy bien. Artículo Tranquilo, Marvin, tranquilo. Sí. Los efectos de la obligación condicional de dar, una vez cumplida la condición, retrotraen al día de la constitución de aquella. ¿Lo leo todo o lo dejo hasta ahí? Todo, léalo todo. Esto, no obstante, cuando la obligación imponga recíprocas prestaciones a los interesados, se entenderán compensados unos con otros los frutos e intereses del tiempo en que hubiesen estado pendientes la condición. Si la obligación fuere unilateral, el deudor hará suyos los frutos e intereses, los intereses percibidos, a menos que por la naturaleza y circunstancias de aquellos debe inferirse que fue otra la voluntad del que la constituyó. Qué largo, abogado. En las obligaciones de hacer y no hacer, los tribunales determinarán en caso el efecto retroactivo de la condición cumplida. Muchas gracias, Marvin. Muchas gracias, muy amable. Entonces, si ustedes ven este artículo 1382, ¿a qué se refiere? A los efectos de la obligación condicional de dar. Pongan ahí en una orillita que se trata de efectos de la obligación condicional de dar. Y acuérdense que las obligaciones condicionales pueden ser suspensivas y pueden ser resolutorias. Miren, recordemos que la obligación de dar, este es un pequeño repaso, es la que tiene por objeto la entrega de una cosa. Eso lo saben. Condición es un suceso futuro e incierto. Recordemos que condición suspensiva es el evento suceso que mientras no acontezca o se cumpla, suspende la adquisición de un derecho. Y que condición resolutoria es el evento suceso que cuando ocurre o se cumple, se extingue el derecho. Así también debemos de recordar que obligación de hacer es la que tiene por objeto la ejecución de un hecho cualquiera, material o jurídico. Y que la obligación de no hacer entonces, el concepto de obligación condicional de dar.
¿Cuál es? Es aquella por la cual, si la quieren escribir nuevamente, la obligación condicional de dar, eso ya lo tienen, es aquella por el cual el deudor se compromete a dar una cosa si acaece o ocurre un suceso futuro e incierto que se ha puesto como condición, ¿verdad? Que eso ya lo tienen, eso ya se lo dicté. Esa es la obligación condicional de dar. Recuerden el concepto de obligación condicional de hacer, es aquella por la cual el deudor se compromete a ejecutar un hecho o a prestar un servicio si acaece o ocurre un suceso futuro e incierto que se ha puesto por condición. Y el concepto de obligación condicional de no hacer es aquella por el cual el deudor se compromete a abstenerse de hacer algo si acaece o ocurre un suceso futuro incierto que se ha puesto por condición. Y ahí nosotros desde el primer parcial tenemos la obligación de dar, hacer y no hacer, ¿verdad? Entonces, este artículo hace alusión a un principio que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar y que fue mi tema de tesis de la maestría en Derecho Constitucional, que es el principio de retroactividad. Hemos aprendido hasta esta fecha que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando esta beneficia al reo delincuente. Ese es el principio de retroactividad en materia penal. Pero en materia civil también tenemos retroactividad. Entonces, para los efectos del artículo 1382, escribamos: la retroactividad es un principio por el cual se presume por una ficción de la ley, se presume por una ficción de la ley, que los efectos de una obligación se han producido no a contar desde el día en que la obligación se cumple, se han producido no a contar desde el día en que la obligación se cumple, sino desde el día del acto o contrato, desde el día del acto o contrato que dio origen a la obligación, sino desde el día del acto o contrato que dio origen a la obligación. Miren, vuelvo a repetir, la retroactividad es un principio por el cual se presume, por una ficción de la ley, que los efectos de una obligación se han producido, no a contar desde el día en que la obligación se cumple, sino desde el día del acto o contrato que dio origen a la obligación. Entonces, para comprender el principio de retroactividad referido en este artículo 1382, debemos de tener presente y que no se nos olvide que tanto la condición suspensiva como la condición resolutoria pueden estar pendientes de cumplimiento, ¿verdad? Según se realice o no el acontecimiento puesto por condición. Tanto la condición suspensiva, si te gradúas de abogado, condición suspensiva resolutoria, si mi hijo regresa de Europa, se resuelve el contrato de compra-venta. Entonces, tanto la condición suspensiva como la condición resolutoria pueden estar pendientes de cumplimiento según se realice o no el acontecimiento puesto por condición. Entonces, esto es bien importante. En ambas condiciones los efectos son diferentes. En ambas condiciones los efectos son diferentes. Entonces, vamos a ver los efectos de la condición suspensiva pendiente. Efectos de la condición suspensiva pendiente. Miren, cuando la condición se halla pendiente, nos encontramos ante una obligación pendiente de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, el acreedor no puede exigir al deudor. ¿Por qué? Porque se ignora si la condición se va a cumplir o no. Y en esta circunstancia no se sabe si el deudor llegará a deber en definitiva. Entonces, en la condición suspensiva,
como los derechos del deudor, la obligación del deudor está en suspenso. ¿Por qué? Porque no sabe si la persona se va a graduar de abogado. Y los derechos del acreedor están en suspenso. ¿Por qué? Porque también no ha cumplido la condición. Por eso se dice que no hay en la condición suspensiva pendiente, no hay acreedor ni hay deudor. Los derechos y las obligaciones se encuentran latentes. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo. Te voy a dar 10,000 lempiras si haces un viaje a Costa Rica. Entonces, en este caso, el derecho a reclamar los 10,000 lempiras, ¿cuándo nace? Vuelvo a repetir, te voy a dar 10,000 lempiras si haces un viaje a Costa Rica. ¿Cuándo nace el derecho a reclamar los 10,000 lempiras? En el momento que se realice el viaje a Costa Rica. Exactamente. Entonces el derecho a reclamar los 10,000 lempiras no nace sino hasta que se realiza el viaje a Costa Rica. Entre tanto está pendiente el viaje, ni yo debo, ni mi acreedor puede exigirme nada. ¿Por qué? Porque no ha hecho el viaje a Costa Rica. Entonces, vamos a ver, son los efectos de la condición suspensiva pendiente. Hace el viaje a Costa Rica, yo le doy los 10,000 lempiras. Mientras no haga el viaje a Costa Rica, no le debo nada. ¿Por qué? Porque no ha cumplido la condición. ¿Cuáles son los efectos de la condición suspensiva cumplida? Entonces, cuando la condición suspensiva ha quedado cumplida, ¿qué es esto? O sea, que se ha realizado el acontecimiento. Entonces, en este caso, la obligación contraída adquiere plena eficacia y produce todos los efectos. Hijo, te voy a regalar un precio conocido, ¿verdad? Esta casa donde naciste, si te gradúas de abogado. Mi hijo se gradúa de abogado. Entonces, se realizó el acontecimiento. La obligación contraída que adquiere plena eficacia. Entonces, la pregunta de cuándo. Ok. Lo normal es que los efectos de la obligación contraída comienzan desde el momento en que cumple la condición. ¿A partir de cuándo? A partir de que se gradúa de abogado. De la condición suspensiva, ¿verdad? Y no desde el día en que la obligación se contrajo. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho, pendiente de la condición, nada se debe todavía. Y por lo mismo, entre tanto, no hay propiamente ni acreedor ni deudor. El acreedor será dueño y el obligado será deudor hasta que la condición suspensiva se haya cumplido. Ahora vamos a ver en el ejemplo anterior, si para el caso, ¿verdad? Llegué a dar 10,000 lempiras, si salía el 6 de noviembre de X años a Costa Rica y esta persona lo realiza el viaje el 10 de diciembre de ese mismo año, entonces lo normal es que el acreedor se haga dueño de los 10,000 lempiras desde que realizó el viaje a Guatemala y no sea deudor desde ese día que yo he dicho, o sea, desde el 10 de diciembre. Sin embargo, según el artículo 1382, aplicando el principio de retroactividad, cumplida la condición, o sea, el viaje a Costa Rica, los efectos de la obligación condicional de dar se retrotraen al día en que la obligación se contrajo, ¿verdad? O sea, que no sería cuando realizó el viaje, sino cuando lo constituimos la obligación, que fue el 6 de noviembre. Entonces, miren, les voy a poner otro ejemplo de retroactividad. Vamos con el ejemplo del hijo. Te voy a donar la casa donde naciste, hijo, si te gradúas de abogado. Pero yo le digo eso 5 años antes. 5 años antes, si te gradúas de abogado, te voy a regalar esta casa donde naciste. Pasan los 5 años y mi hijo se gradúa de abogado. Pero resulta que esa casa estaba alquilada y producía rentas. Entonces, aplicando el principio de retroactividad, ¿a quién corresponden esas rentas? Esas rentas corresponden a mi hijo. ¿Por qué? Porque según el principio de retroactividad, la obligación
del momento en que se contrajo, a 5 años anteriores, no desde el momento en que la obligación se cumplió. Pues claramente dice el concepto, claramente dice el concepto de retroactividad, dice un principio por el cual se presume por una ficción de la ley que los efectos de una obligación se han producido no a contar desde el día en que la obligación se cumple, sino desde el día del acto o contrato que dio origen a la obligación. ¿Me doy a entender? Sí, abogada. Entonces, ¿qué es la renta? La renta de ¿verdad? Entonces, eso es bien, es importante lo que ustedes se imaginan. Abogada, se le Ahora, está cortando. ya vamos a terminar. Ay, Dios mío. Bueno, entonces ese es el principio de retroactividad. Hasta ahí vamos a llegar. De todos modos, son las 10:51. Ahí vamos a llegar. Le voy a hacer un cuestionario. Por favor, vayan contestándolo porque ese cuestionario lo tienen que entregar una semana. Es un cuestionario bastante largo, pero ese cuestionario les va a ayudar a poner en orden todo, obligaciones casuales, obligaciones mixtas, obligaciones posibles, obligaciones imposibles, obligaciones negativas, obligaciones positivas, obligaciones potestativas, todo este segundo parcial, y es complejo si no lo ponen en orden, así que lo pueden hacer en el mismo grupo en el que trabajaron, pero por favor, participen todos, porque esa es una forma la más eficaz en que van a comprender mucho mejor y van a ampliar sus conocimientos. Así que voy a tratar de enviárselo lo más rápido posible al aula virtual, ¿ok? Mañana no hay clases porque tengo esa sesión con el Consejo Local de Carrera Docente y entonces nos veríamos el día lunes, ¿ok? Gracias, abogada. Gracias, abogada. Ok, amor. Gracias a ustedes. Bendiciones. Que Dios les guarde.